Detrás de las cámaras, hubo romances inolvidables, matrimonios ejemplares, separaciones dolorosas y tragedias que marcaron para siempre a sus protagonistas. Acompáñanos a descubrir la vida real de las parejas de la época dorada del cine mexicano. Emilio Tuero y Marina Tamayo se conocieron trabajando en el cine a fines de los años 30. Compartieron créditos En tiempos de Don Porfirio en 1939 y, poco después, en Al son de la marimba en 1941, donde incluso interpretan a la pareja central de la trama. Se casaron en 1942 y, a partir de ese año, Marina se retiró del medio para dedicarse a la vida familiar. El matrimonio se mantuvo hasta la muerte de Emilio en 1971, es decir, 29 años de unión. Tuvieron 2 hijos, Marina y Emilio Tuero Tamayo. Además, Marina falleció a los 85 años en el 2005 y fue sepultada junto a su esposo en la cripta familiar del Panteón Español. Luis Aguilar y Rosario Gálvez formaron una de las parejas más queridas y duraderas de la época de oro del cine mexicano, tanto dentro como fuera de la pantalla. Detrás del carisma que lo convirtió en figura del cine, Luis Aguilar cargó con una tragedia que no lo abandonaría jamás: la muerte de su hijastro Roberto, a quien amó como propio. Antes de conocer a Rosario, Luis se casó en 1946 con Ana María Almada. Con ella, tuvo 2 hijas, Ana Luisa y Marta Fernanda, y el matrimonio terminó en 1954. Hacia finales de 1956, conoció a la actriz Rosario Gálvez, viuda y madre de Roberto. Se casaron en abril de 1957. Luis lo recibió en casa como hijo, pero el joven falleció accidentalmente por un disparo. La tragedia ocurrió mientras Luis y Rosario estaban fuera de la ciudad. Rosario estaba embarazada de Luis Aguilar Doblado. La actriz siempre recordaría aquel episodio como la prueba más dolorosa de su vida. Este lamentable suceso aumentó la afición de Luis con la bebida. Rosario se mudó a Aguascalientes con su hijo. La pareja permaneció separada 8 años, hasta que Luis ingresó a Alcohólicos Anónimos y consiguió dejar la bebida. Con la llegada del cine de ficheras a finales de los 70, él se alejó de los estudios de filmación. En los años 80, regresó con fuerza a la televisión y participó en varias telenovelas. El matrimonio permaneció unido hasta 1997. Con el fallecimiento de Luis Aguilar a los 79 años, Rosario murió 18 años después, en 2015, a los 89 años. Lilia Michel y Rafael Valedón formaron una de las parejas más sólidas, queridas y respetadas de la época de oro del cine mexicano. Se conocieron en los primeros años de la década de 1940, cuando ambos comenzaban a destacar en la industria cinematográfica. Lilia, originaria de Teapa, Tabasco, era una actriz joven, refinada y de presencia luminosa. Rafael, nacido en Campeche en 1919, ya era reconocido como actor de carácter, y más adelante se convertiría en uno de los directores más prolíficos de México. El vínculo entre ellos surgió durante los rodajes, y pronto se transformó en un romance. La pareja contrajo matrimonio en 1944, en una ceremonia íntima que marcó el inicio de una unión que se prolongaría por medio siglo. De su matrimonio nacieron 5 hijos. La familia siempre fue descrita como un ejemplo dentro del ambiente artístico, y tanto Lilia como Rafael lograron mantener una vida hogareña estable, alejada de los escándalos que solían rodear a otras celebridades de la época. En entrevistas, sus hijos han contado que ambos fueron padres presentes, cariñosos y disciplinados. El matrimonio se mantuvo unido hasta el fallecimiento de Rafael Valedón, en 1994, a causa de un infarto al miocardio. Lilia, profundamente afectada, se mantuvo un tiempo alejada del medio artístico. 2 años después, contrajo matrimonio con el actor y luchador Wolf Rubinskis. Hasta la muerte del actor en 1999, Lilia Michel falleció en 2011, a los 83 años. Enrique Rambal,
nacido en Valencia en 1924, se formó primero en las tablas y pronto encontró en el cine mexicano un espacio para su temperamento dramático. Lucy Gallardo, nacida en Buenos Aires en 1929, arribó a comienzos de los años 50, decidida a triunfar en los escenarios mexicanos, donde ambos coincidieron. Se casaron en 1952 y, desde entonces, su historia corrió en paralelo a la del cine y la televisión de la época. En 1961 nació su hija, Rebeca, que años después seguiría la ruta familiar. A lo largo de los 60, compartieron escenario y set en más de una ocasión, y su hogar funcionó como un punto de equilibrio entre temporadas de rodaje, giras y la crianza. Enrique murió en 1971, aún joven, dejando a Lucy al frente de su casa y del legado que habían construido juntos. A partir de entonces, ella mantuvo el paso. Trabajó, escribió, se mudó más tarde a Estados Unidos por proyectos y familia, y permaneció vinculada a la actuación y a la creación hasta avanzada edad. Cuando Lucy Gallardo falleció en 2012, su nombre quedó unido para siempre al de Enrique Rambal Carmelita González, actriz destacada de la época de oro mexicana, y el actor español Eduardo Fajardo. Se casaron en los años 50 en una unión breve. Tuvieron 2 hijos, Paloma del Rocío y José Antonio, fallecido joven en un accidente. El matrimonio fue breve, y tras separarse, ambos continuaron carreras largas y reconocidas. Carmelita murió en 2010 y Eduardo en 2019, dejando su episodio matrimonial como una nota breve pero significativa dentro de la historia del cine. Julián Soler y Julieta Pallavicini coincidieron en la escena teatral capitalina en los años 30, cuando Julieta debutó con la compañía Soler y alternó con figuras de primer orden. En ese entorno cercano a los Soler, se casaron en 1938 y permanecieron casados por 39 años, hasta la muerte del actor en 1977. Juntos, procrearon a 4 hijos. Julieta falleció en 1991 a los 74 años. Katy Jurado nació en 1924 en Guadalajara, y desde joven sintió el impulso de liberarse del entorno familiar que no apoyaba su carrera. Y para escapar de ese control, contrajo matrimonio con Víctor Velázquez, quien era actor aspirante en los primeros años de su propia trayectoria cinematográfica. De esa unión nacieron sus 2 hijos, Víctor Hugo y Sandra. Fue así que Katy inició su carrera artística, pero lamentablemente debido al trabajo de ambos, en 1946 se divorciaron. A partir de entonces, emprendió una carrera ascendente en México y luego en Hollywood. Aunque su matrimonio con Velázquez fue breve, tuvo consecuencias profundas. Katy misma admitió que aquel enlace le dio la autonomía que necesitaba para dedicarse al cine. Más tarde, Víctor contrajo matrimonio con Elda Donde, madre de Tere, y Lorena Velázquez, a quienes Víctor adoptó como hijas. Andrea Palma, nacida en Durango en 1903, ya había alcanzado un lugar destacado en el cine mexicano cuando viajó a España a finales de los años 40 con su compañía teatral. Fue durante esa temporada en Madrid que ella conoció a Enrique Díaz Indiano, actor español de amplio recorrido, que en esa época se encontraba trabajando en la misma compañía teatral. El flechazo ocurrió en los ensayos. Andrea relató que durante una función, cuando la sala quedó a oscuras por un apagón, sintió unos brazos que la tomaron por detrás y le dijeron que todo iba a estar bien. Era Enrique quien estaba ahí, quien la había observado ya en los ensayos y que le generó una mezcla de nervio y seguridad. La boda tuvo lugar en 1949, en la iglesia de San Martín de Madrid. Tras algunos meses en España, se establecieron en la Ciudad de México. El matrimonio no tuvo hijos. La pareja permaneció unida hasta que Enrique murió en 1970 en la Ciudad de México. Andrea continuó su carrera y terminó sus días en la casa del actor hasta su muerte en 1987. Martha Roth ya era un rostro fijo del cine, y Rubén Fuentes, un consolidado violinista y compositor fundamental del Mariachi Vargas.
Después de una corta relación, la pareja se casó en 1956. Marta redujo su ritmo de filmación y se volcó a la familia. De la unión nacieron 2 hijos, Leonardo y Alejandro. Durante esos años, ella se asomó ocasionalmente a sets y foros, y también colaboró en letras y música con su esposo, mientras él seguía consolidando un catálogo que iría de La Bikina a 100 años. Con el tiempo el matrimonio se quebró. Se divorciaron tras cerca de 2 décadas juntos, y Marta rehizo su vida con el productor Fernando Pérez Gavilán, a la par que regresaba intermitentemente a la pantalla. Años después, la biografía de ambos quedó marcada por 2 golpes terribles para ella. La muerte accidental de su hijo Leonardo en 1984 y, tiempo más tarde, la de Alejandro. Tragedias que la prensa recordaría al repasar su vida y su decisión de volver al trabajo en televisión. Se conocieron en el propio medio escénico a inicios de los años 40, cuando Enriqueta Reza empezó a ganar presencia en repartos, y Miguel Inclán, ya célebre por sus villanos memorables. El actor ya había tenido un matrimonio anterior con Ignacia García, con quien procreó a su único hijo, Miguel Inclán Jr., pero fue con Enriqueta con quien pasaría el resto de su vida, hasta la muerte de él, en 1956 en Tijuana. Cuando fungía como delegado de la ANDA, Enriqueta Reza falleció en 1968. Su matrimonio enlazó 2 trayectorias claves de la época de oro. Esther Fernández y Antonio Badú se conocieron en 1945 durante el rodaje de Cantaclaro, de Julio Bracho. La química fue evidente y rápidamente se comprometieron. Se casaron en 1946. Fue, sin embargo, un matrimonio peculiar. Antonio siguió viviendo con su madre en la colonia Roma y Esther con la suya en la Narvarte. Así, en casas separadas, llevaban el matrimonio a su manera, pero evidentemente esa relación no llegaría a ningún lado. Por lo que después de casi 2 años, el matrimonio llegó a su final. Uno de los factores que agrietó la relación fue la afición de Badú al juego, que terminó por cansar a la actriz. Aún así, después de la ruptura se hicieron más cercanos. Él incluso le propuso volver a casarse, pero Esther no aceptó, y continuaron como amigos. Ninguno de los dos volvió a casarse. La historia entre Lupe Vélez y Johnny Weissmuller fue una de las relaciones más controvertidas y mediáticas de los años 30 y 40. La actriz mexicana tenía un temperamento fuerte y personalidad desbordante. Conoció a Johnny Weissmuller, el legendario Tarzán, en 1932, en una fiesta organizada por amigos en común del ambiente cinematográfico de Los Ángeles, cuando ambos eran estrellas en ascenso. Durante su noviazgo, su carácter explosivo se volvió parte del espectáculo. Sus discusiones eran legendarias: gritos, celos y reconciliaciones en público. A pesar de las advertencias de sus amigos, la pareja decidió casarse en 1933, en una ceremonia civil en Los Ángeles, que los medios calificaron como la unión de 2 volcanes. La pareja se separaba y reconciliaba constantemente, protagonizando escándalos que llenaban titulares. Hasta que finalmente, en 1938, se divorciaron de manera definitiva. La separación fue amarga, aunque sin pleitos legales prolongados. Weissmuller continuó su carrera en Hollywood, mientras que Lupe regresó al cine mexicano y a producciones de bajo presupuesto en Estados Unidos, manteniendo su reputación de mujer temperamental y carismática. Juan Orol, actor y director español radicado en México, ya fascinado por el baile y el celuloide, vio en la jovencísima bailarina cubana María Antonieta Pons un carisma escénico inigualable. Primero fueron pareja en concursos de danza. Tras formalizar su relación, él la llevó definitivamente a México para convertirla en protagonista de sus cintas de gángsters y rumberas. Se casaron a inicios de la década de 1940. Cuando el vínculo terminó en 1945, Antonieta regresó a los escenarios y continuó su ascenso por cuenta propia. Años después, en 1950, ella contrajo matrimonio con el actor y director Ramón Pereda.
con quien tuvo a su hija María Guadalupe. El vínculo entre Sara García y Fernando Ibáñez fue breve, intenso y decisivo en la vida de la abuelita de México. Cuando ella empezaba a abrirse camino en el teatro y el cine mudo, conoció al actor Fernando Ibáñez en una compañía teatral. Ahí surgió el romance y, ya enamorados, se casaron en 1918. En 1920 nació su única hija, María Fernanda Ibáñez. Al principio, todo parecía una historia feliz, pero el matrimonio pronto se resquebrajó. Fernando comenzó una relación con la actriz y empresaria española, Elvira Morla, quien además era la jefa de su propia compañía teatral. Cuando Sara supo de la infidelidad, decidió abandonarlo y se llevó a su hija para criarla sola. El matrimonio duró apenas unos 3 años antes del divorcio. Sara nunca volvió a casarse. Se concentró en su carrera y en su hija María Fernanda, que murió trágicamente en 1940. Dolores del Río conoció a Cedric Gibbons en 1930, en una de las fastuosas fiestas de Hearst Castle, cuando ella ya era una estrella latina en Hollywood, y él, uno de los directores de arte más poderosos, quedó fascinado con la elegancia y el porte de Dolores, y ella veía en él a un artista refinado, culto y con enorme influencia dentro del estudio. Ese mismo año, iniciaron un romance y en agosto de 1930 se casaron. Dolores y Cedric no tuvieron hijos. Su vida en común se centró en la casa, la vida social y el trabajo. Debido a las relaciones laborales de su esposo, Dolores esperaba un apoyo para obtener mejores papeles. Poco a poco, esas tensiones profesionales comenzaron a enfriar la relación. A finales de los años 30, su matrimonio entró en crisis, y en 1940, Dolores conoció a Orson Welles, con quien inició un romance que terminó de quebrar el vínculo con Gibbons. En 1940, ella presentó la demanda y el divorcio, alegando ante el juez que la relación se había vuelto fría y distante debido a los compromisos de trabajo de ambos. Así, se cerraron 11 años de matrimonio. David Silva, uno de los grandes galanes y actores de carácter del cine mexicano, conoció a Paquita Estrada dentro del mismo ambiente fílmico, hacia finales de los años 40. Ella era actriz. Él ya empezaba a consolidarse como protagonista en cintas como Campeón sin corona y varios melodramas urbanos. El trato constante en estudios, rodajes y reuniones del gremio fue acercándolos hasta que se hicieron pareja. En 1952, contrajeron matrimonio. Poco después del enlace, él viajó a Cuba para filmar Casta de Roble, y ella se volvió su compañera constante en viajes y filmaciones, acompañándolo en todo momento. Años más tarde, cuando David sufrió el accidente que terminó en la amputación de una pierna, fue Paquita quien estuvo a su lado en la clínica de la ANDA, y luego lo acompañó a Alemania para que le colocaran una prótesis. La pareja no tuvo hijos, y se mantuvieron unidos hasta la muerte de David Silva, en 1976. 3 años después, en 1979, falleció Paquita Estrada. Miguel Manzano nació en Guadalajara, en una familia de actores. Desde muy joven se subió a los escenarios, y en los años 30 ya trabajaba en compañías teatrales y comenzaba a aparecer en cine, hasta convertirse en uno de los grandes actores de carácter de la época de oro. Carmen Guillén, una actriz española que también se dedicó a la actuación. Su nombre empezaría a verse en repartos de teatro y en películas. Fue aquí donde ambos actores coincidieron. Miguel y Carmen formalizaron su relación y se casaron. De esa unión nacieron 3 hijas. Permanecieron juntos hasta la muerte de Carmen en 1987. Rosario Granados y Raúl Martínez Solares fueron esposos y formaron una familia estable dentro del medio cinematográfico, aunque la relación se mantuvo siempre muy discreta. Se conocieron trabajando, cuando él ya era un reconocido director de fotografía y ella una actriz protagonista, y terminaron casándose hacia finales de los años 50. De esa unión nacieron 4 hijos. Vivieron juntos hasta la muerte de Raúl en 1972. Rosario quedó viuda y ya no volvió a casarse.
permaneciendo en la Ciudad de México junto a sus hijos y falleciendo años después, en 1997. Marta Aura nació en 1939 en la Ciudad de México. Debutó en teatro en 1959 y en 1965. Cuando su carrera escénica empezaba a despegar, conoció a su primer esposo, el actor Adán Guevara. Se casaron siendo ambos jóvenes y permanecieron juntos alrededor de 15 años. De ese matrimonio nacieron 2 hijos, con los que Marta combinó la vida familiar y el trabajo en los escenarios. Tras su divorcio, Marta conoció al actor de origen español Rubén Rojo, hermano del también actor Gustavo Rojo. La relación creció poco a poco hasta que decidieron casarse. Este segundo matrimonio le dio a Marta a su tercer hijo, el también actor Rubén Rojo Aura. Junto a Rubén, Marta vivió una etapa de estabilidad afectiva y profesional. Compartieron vida, proyectos y la crianza de su hijo hasta 1993, año en que él falleció, dejándola viuda. Marta Aura falleció el 8 de julio de 2022, a los 82 años de edad. Gracias por llegar hasta el final de este video. Cuéntame en los comentarios si te gustaría una segunda parte, porque aún nos faltan muchas parejas y grandes historias por recordar. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.